ajustarnos al tiempo y comenzar en hora. Tras esta introducción que nos ha hecho antes sobre las estrategias de cuento de las últimas décadas, contamos en esta segunda sesión de la mañana con la presencia del escritor leonés Pablo Andrés Escapa, que yo creo que es una de las voces más destacadas del panorama narrativo reciente. Tengo que reconocer también que, me hace especial ilusión presentarlo, pues forma parte de un conjunto, ¿no?, de célebres escritores del Valle de la Tiana, que es también mi lugar de origen. Y de hecho, el recuerdo primitivo de esta tierra, con su olor a nieve y a carbón, yo creo que ha tenido una gran repercusión en su universo ficcional. No voy a avanzar de manera detallada toda su trayectoria literaria, porque habíamos pedido que seamos muy breves en las presentaciones e intentaré ajustarme a esa petición, pero sí que me gustaría mencionar que hablar de Pablo Andrés Escapa es hablar de una carrera literaria que se ha distinguido por el modo magistral de abordar la narración breve, una tarea que compagina con la investigación y con su trabajo en la biblioteca de Palacio. Su faceta como cuentista se consagra con las elipsis del cronista en 2003, un volumen de cuentos publicado por el sello editorial Ignacio Suma, al que siguen posteriormente Voces de Humo, de 2017, o la que es su última publicación hasta el momento, Mientras nieva sobre el mar, ya mencionado por Ángeles Encinar. En estos tres volúmenes creo que se puede apreciar de manera concreta su poder de fabulación, concretado en una poética que proclama la suspensión de la incredulidad a través de lo legendario, de lo mítico, de lo onírico, de lo extraño y también de lo maravilloso. A estas categorías estéticas que predominan en el dominio, en el tratamiento de lo cotidiano, se une la utilización metafórica del lenguaje y de forma especial la noción de la narrativa, fruto quizás de su concepción que lo hizo escribir y cito sus propias palabras como una depuración de los acontecimientos. Conviene señalar, por otro lado, que su obra es de toda una forma de narrar identificada con el noroeste, donde una serie de escritores gallegos, asturianos, portugueses y leoneses en su gran mayoría se sienten partícipes de una misma escuela y presentan rasgos estilísticos comunes. En esa nómina habría que incluir a Álvaro Cunqueiro, Rafael Dieste, Eduardo Blanco-Amor, Miguel Torga, Luis Mateo Víez, José María Merino, Andrés Martínez Oria y, por supuesto, también Antonio Pereira, figura a la que se dedicarán varias conferencias a lo largo de este curso de la Constitución. No en vano, en uno de sus cuentos, en uno de los cuentos de Antonio Pereira, se alude, y cito esas palabras, a que el noroeste es un país grande. Es la Galicia de los líricos antiguos y de los fabuladores de hoy, pero también la Asturias de la Regenta y la Sanabria de San Manuel Bueno, y por supuesto el Bierzo y los de Astorga, digamos que hasta el Torío para que quede dentro de la Catedral de hoy. La relación y afiliación de Pablo Andrés Escapa por Pereira no es ningún secreto, y por eso, además de como escritor de cuentos, no podría faltar en este encuentro como gran conocedor de su obra. El rastro de la influencia de uno en el otro se evidencia no solo en los contenidos y paratextos de sus cuentos, un ejemplo significativo ya mencionado en las anteriores Voces de Humo, sino también en el ámbito teórico, pues hace unos años publicó un magnífico breviario, ¿no?, en el que analizaba la elaboración que Pereira emprendió de varios cuentos de juventud. Hoy precisamente nos hablará del autor Miguel Franquino y del proceso creativo que lleva a ese grupo, ¿no?, de autores y también a él mismo a escribir con un acento único. Por eso, sin más dilación, pues porque lo verdaderamente relevante es que le escuchemos a él, le doy la palabra con su ponencia titulada Cierto acento de ponía. Gracias Sara, gracias a los asistentes en esta mañana. Y bueno, lo primero que quiero conocer es que para mí es un gusto volver siempre a León, a mi casa, y con la figura de Antonio Pereira de fondo, que fue para mí un escritor fundamental, que yo también mucho, pero fue también un amigo, como fue Úrsula. Siempre tuvieron abierta en su casa, yo los pude visitar muchas veces, hablar con Antonio. Era otra forma de ver a Antonio, y bueno, para mí es un gusto de cuando se hace un curso o algo sobre Antonio Pereira, la Fundación Pereira, que está detrás de
la jornada de hoy se acuerde de mí, porque yo, Antonio, lo llevo conmigo siempre, ¿no? Bueno, pues vamos al tema. Escuchen esta historia, ocurrida hace más de 2000 años en uno de los confines del mundo. Y sepan, porque todas las historias piden una geografía para sentarse, que aquel límite imponía la ribera de un río en un país mal conocido que las regiones de Roma pisaban por primera vez. Moría la tarde y los hombres avanzaban presintiendo la vecindad del mar. Llega un momento en que el paisaje se conjuga para estrangular los pasos de los soldados y los detiene junto al recodo de un río. En medio de un silencio nuevo, lo único que se oye sobre la tierra son los cascos del caballo que sujeta al cónsul en idas y venidas nerviosas sobre una orilla de arena. Por un instante, la conquista del mundo parece depender del hallazgo de un vado. En un modesto declive de la orilla, el cónsul suspende su trasiego y con un gesto decidido vuelve a Brutas. Enfrenta la mirada inquieta de sus hombres y sin hablar extiende el brazo señalando la otra orilla. El crepúsculo, la niebla, tal vez un pájaro invisible que grita en la distancia, mantiene a los hombres inmóviles frente a las aguas que giran en la sombra. Entonces, de algún lugar oscuro entre las filas, brotan llamas cohibidas para pronunciar un nombre inconocible: Leteo. El cónsul, con el brazo aún tenso señalando el horizonte, percibe la agitación de las súplicas que llenan las filas de un horror cada vez más preciso ante la orden de cruzar. Aquellas sombras que palidecen frente a ellos son venidas por espumas del río del olvido. Quien se adentre en las aguas saldrá privado de recuerdos. El cónsul decide obrar por encima de la leyenda que lo nombra 10º Julio Bruto, hierro sangriento de los gálicos en el pórtico de un templo. Juzga que la memoria del acto que está a punto de emprender perdurará sobre las edades, pues desafía un olvido más perenne que el bronce de los versos esculpidos en su honor. Quiere cruzar el río del olvido y vivir para recordarlo. Resuelto, se inclina sobre el caballo y sujeta con firmeza la enseña de la legión. Sin volver la vista atrás, se adentra en las aguas penumbrosas y gobierna el avance de su montura en meandros pausados hasta alcanzar la orilla opuesta. Desde allí, vuelto de nuevo hacia el rostro cerrado de sus hombres, alza el águila de plata para guiarlos a través de las aguas como un faro entre las brumas nocturnas. El historiador romano Tito Livio dejó noticia de este episodio en apenas 4 líneas, poco más que una anécdota disuelta en la vasta descripción de las campañas romanas al norte del río Duero por el país nuboso de los lusitanos y los galos. Otros historiadores de la antigüedad refieren esas mismas empresas militares del occidente ibérico, pero sin aludir al atrevimiento de 10º Julio frente al río que sus hombres se negaban a cruzar. Tan solo el historiador Lucio Gneo Floro, que trabajaba en resumir a Livio casi 100 años después, alcanzó a componer un párrafo más extenso que el de su modelo, pero un párrafo en el que las versiones de Bruto ya han superado el paso de las aguas tranquilas. Y sin embargo, en su relato, la estancia de la tropa romana al otro lado del río es investida de un halo de fatalidad y contrae tal vez al misterio que todo lo que les espera a los soldados en aquella matanza parece una derivación del suceso omitido en el texto, pero no en la memoria del historiador que lo había leído en un pasaje de Livio. Floro aplaza los efectos del cruce del Leteo hasta el momento en que Bruto y sus hombres alcanzan el mar. De lo que dejó escrito Carlos Felipe que cuando pusieron pie en el límite de la arena con las olas, aquellos hombres eran ya hijos del Profe. Su llegada al poniente más extremo, que en ocasión era también el límite del mundo representado en los mapas, coincidió con la caída del sol. Y advierte entonces el historiador que la visión de aquel incendio inédito sobre las aguas del fin del mundo avivó en el cónsul el temor de que había incurrido en un sacrilegio. No se ofrece otra razón que el peso de Floro para explicar las órdenes que 10º Julio Bruto, dominador de la Galaecia, dio a continuación: replegar los estandartes y abandonar el país apenas conquistado. Volvamos al origen de este suceso. En el relato de Livio hay un momento decisivo en el que quiero que se fije. Es el de 10º Julio Bruto apenas llegado a la otra orilla del río. Unas aguas que los estudiosos coinciden en identificar con las que llevaba el Limia en tierras de Portugal un día del año 137 a.C.
El paso que dio todo entonces ofrece un instante más decisivo para la literatura que para la historia. En el cuento de Lirio, permítanme llamarlo así, los soldados parecen seguir a su general conmovidos por una seña ideada en la otra orilla. Y la verdad es que se echa de menos un gesto que a un nivel estrictamente narrativo nos convence como lectores de que los hombres de Ruto podían adentrarse en aquellas aguas sin miedo a salir de ellas olvidados de sí mismos. Al menos esa era la amenaza que lo retenía. Y aquí viene lo extraordinario. En algún momento de la historia, alguien que no aparece en las fuentes latinas que sucesivamente eran el episodio, desde Livio a Plutarco, pero alguien poco conforme con la resolución del episodio, añadió el relato de este comprometido pasaje la cola que lo hace venirse tanto con la creatividad del lector, o mejor diría del oyente, a falta de testimonio escrito conocido, como con la exigencia mítica del leteo, ya saben, ese río que acarrea la desmemoria a quien se moja en él. Y quien quiera que haya sido, lo resolvió de manera tan admirable que su versión se ha impuesto en la memoria colectiva al relato original de Livio. Pronto comprenderán el motivo, en cuanto oigan la intención que lo replata. ¿Qué es esta? Llegado a la otra orilla, 10º Junio Bruto no hace una enseña de la legión como un signo de la victoria sobre las aguas griegas. Halló un gesto más convincente de su triunfo del olvido, levantando la voz hasta imponerse al rumor del río. Tenso sobre los estribos, comenzó a llamar uno por uno a cada uno de sus hombres. No hubo vacilación ni errores al nombrarlos. Cada soldado era distinguido por su nombre propio y como heredero del nombre que su padre había usado antes. Y uno a uno, abandonados a la cita de aquella voz irreprochable, los legionarios fueron cruzando vivos en la memoria del que los invocaba desde la otra orilla. Creo que estarán de acuerdo en que la enmienda de esta historia mejora al clásico, pero tal vez sea más justo admitir que los intereses de Livio y los de quien halló disculpa en su texto para aventurarse en una versión nueva de los hechos no eran los mismos. El historiador latino quiso dejar constancia de un acontecimiento histórico. El valor de Bruto arrastró a sus hombres a cruzar un río en los confines del imperio. Que esa corriente pudiera ser la del leteo arreciente al mérito del hombre que se arriesgó a cruzar para proseguir con su presa de someter la Galaecia en nombre de Roma. Al narrador que vino después, lo que le conmovió por encima de todo fue el nombre del río, la antigua maldición que comportaba ese nombre. De modo que en su relato era menos urgente la exaltación del acto de cruzar que el énfasis en cómo es victorioso de una amenaza legendaria. El mito por encima de la historia. Y al hacerlo así, se probó en el oficio del poeta y podría decir del recuentista antes que en el del historiador. Porque ese final, el cónsul romano llamando a sus soldados por su nombre, sanciona los relatos de Aristóteles, distingue a la poesía de la historia. El esfuerzo del poeta por buscar un interés distinto al que los hechos encierran por sí mismos. O si lo prefiere, su empeño por iluminar una realidad oculta a los sucesos, una realidad que debidamente elaborada acaba suplantando al acontecimiento que la propició. He recurrido al episodio narrado por Livio y a su enmienda posterior para ilustrar un procedimiento literario habitual, el de abandonar el registro estrictamente histórico de los hechos para acogerse al ámbito más permeable de un relato fabuloso. Se trata de una cuestión de actitud ante la materia susceptible de ser narrada tan antigua como el propio acto de narrar. Me refiero a esa tentación vieja como el mundo de contar la realidad para conjurarla, para convertirla en otra cosa, por obra y gracia exclusivamente de poner determinadas palabras en un orden determinado. Nada nuevo, nada en suma que ustedes no sepan o no hayan experimentado en alguna ocasión ante la lectura de una página o quizá ante el discurso de una voz. Pero yo no quiero dejar ir sin una novedad, o al menos sin la noticia de un empeño que quisiera ser novedoso. El de constatar ciertos modales de contar, ciertas maneras de crear y de decir, cierto aliento misterioso, ciertas ensoñaciones sembradas entre líneas, cierta deuda con la memoria y el compromiso para transformarla de viva voz, cierto acento, en fin, a la hora de vestir la fábula, que después de conocida su virtud en la reparación de los pasos de Bruto en el noroeste peninsular, bien podemos describir como un acento de corriente. Sería ingenuo por mi parte pretender que esas maneras de abordar la realidad, deudores de unos determinados recursos narrativos, tienen
lo que podríamos llamar garantía de exclusividad geográfica. Pero no hay arbitrariedad alguna en admitir que hay algo en el ambiente del noroeste peninsular que influye en la manera de imaginar y de entender la fábula desde antiguo. Acabamos de ver un ejemplo. No fue sino en tierras del poniente donde se produjo esa confabulación entre la realidad, el río Lim, y el río Eteo, que hizo vacilar la firmeza del ejército. Esta propensión a la fábula y su deuda con la existencia podría resumirse así. Los narradores del noroeste somos herederos de un acento concreto, en buena medida alimentado por una revivencia más longeva de las tradiciones orales, que ha acabado convirtiéndose en un patrimonio de recursos narrativos sucesorios, un imaginario compartido en el que dentro de los variables usos particulares convienen ciertas maneras coincidentes de contar, crecidas al amparo de unos límites territoriales que parecen propiciar las expresiones. Y lo cierto es que nos faltan cuentos, novelas y poemas que lo confirmen. De modo que podría resultar de algún interés el intento de explicar cómo surge una manera de escribir con ese acento que parece reclamar un espacio propio en la literatura y en la geografía. Si no me confundo, el procedimiento por el que con una naturalidad poco común se parte de la vida y se desemboca en la ficción en esta esquina de España, sigue históricamente un camino que arranca en el paisaje, alimenta la memoria, se reconoce en un tono y acaba por afirmarse en una voz que parece entregarle un sentido nuevo a la realidad de la geografía. Mi intención ahora es recorrer esos pasos con ánimo de ilustrar la ruta y no hacerlo solo. Son muchos los fundadores del poniente que podrían escoltar mis pasos, pero dado que es el nombre de Antonio Pereira el que nos convoca aquí hoy, será él quien más veces anime mi discurso con su voz. En tan buena compañía, confío, no se dudará de que por este rincón del mundo los lugares con su próspero concepto de historia y leyenda han sabido constituirnos frente al tiempo y nos han inclinado desde el antiguo a fantasear de un modo predictivo. Dos versos de Antonio Manilla bastan para explicarlo. Hemos crecido aquí, en un jardín plagado de quimeras. Lo primero, pues, es atacar la geografía que granjea este derrotero orientado naturalmente a la población. Y en el levantamiento del mapa que lo abarca, se podrían hallar las leguas que le concede Sabino Ordaz, el patriarca más prolífico o más prolífico de las letras leonesas, en unas páginas de las cenizas del Fénix. No discutiré su autoridad, que es una intrina, pero prefiero alegar el enunciado de esos límites que Antonio Pereira puso en cada uno de sus personajes. Quien se declara Sotrantor, el cura protagonista de la Asturiana del final. El cuento incluye un viaje para asistir a una boda en un pueblo de Montes de la Sierra, una de las parcelas topográficas del noroeste de Mex, por donde reside esa ficción propia del poniente que intentamos esclarecer. A la altura del campo sagrado, el sol en su caída conmueve a los protagonistas del relato y los sume en el sueño que no andará lejos, a pesar de los siglos que se interponen, de la fascinación que dominó a Julio X Bruto frente al mismo sol declinante, un remoto atardecer. El Antonio de la fábula, un trasunto del personaje real que fue don Antonio del Lama, resuelve así la geografía del encantamiento. En todo el poniente, las tardes tienen una lumbre que les falta a las mañanas, y don Antonio habla de esa porción de España que siempre lleva su responsabilidad. Somos gente del noroeste. El noroeste es un país grande. Es la Galicia de los ricos antiguos y los fabuladores de hoy, pero también es las Asturias de la Argenta y las naves de San Manuel Bueno, y por supuesto el Bierzo y los de Astorga. Digamos que hasta el Torío parece dentro de la Catedral de León. Y la tierra de Capos. Se me ocurrió porque justamente del final procedía de allí. Se quedó pensando. Está bien, pongamos que el noroeste llega hasta el castillo de Grajal, pero de ahí no paso ni una legua. En la cita de Pereira hay menos capricho, por no decir ninguno, que conciencia de una tradición y una conducta. La cartografía que propone empieza por reconocer un solar físico, donde es dirección global, y termina por implicar un compromiso estético con los frutos producidos en tal latitud. Por encima de los mojones expresos de Galicia, Asturias, Sanabria y Torío, a ese suelo le pone límite un puñado de voces. El poniente confina con los libros antiguos de dulce acento galaico y portugués, y también estira Rivera aquellos secos para que le alcancen con los pobladores de hoy, y con la regenta, y con San Manuel Bueno prosigue, y un cánon suicidio, pero en el que el cuentista defiende
histórica y poniente, acepta un oficio de letras que él quisiera prolongar sin perder el tono heredado. De este modo, el camino de la fabulación en el que Pereira se reconoce dentro y fuera de sus ficciones viene marcado, primero, por una geografía real, después por la identificación de un acento. Y me atrevería a decir que un acento en el que la geografía y sus accidentes estimulan cuando no sostiene a la imaginación. Y al fin, por el hallazgo de una voz propia, pero una voz fiel a unas obligaciones contraídas con el magisterio de los escritores que emprendieron antes la tarea de fundar un territorio con palabras que ya no es exactamente el territorio que les inspiró, sino un asunto suyo, un símbolo, un valor propio. El éxito de esta conquista es sumamente estricto. Solo cuando los símbolos se adueñan de la realidad hasta el punto de suplantarla, la fábula resultará auténtica. Y entonces creemos con la misma certidumbre que pisamos una acera cotidiana o un camino de tierra conocido, en las hectáreas de Celama, en las cuestas de región, en las penumbras de Altía y en las ensoñaciones de Batavia, en los principios de Auria y en las confidencias que prosperan en las ciudades de Poniente. Al menos cuando es Pereira quien gobierna los coloquios de esas provincias interiores que acaban dirigiéndose en estados de la alma. En ese ámbito confidencial, a menudo despertivo, prosperan los retos del noroeste mágico, por no abandonar los títulos nada inocentes con que el cuentista de Villafranca agrupó en cierta ocasión sus fabulaciones. Solo me queda una inquietud para cerrar el comentario al citar la conclusión del discurso geográfico de don Antonio de Lama, o don Antonio Pereira, viene a reconocer que más a veces de Grajal Campos desaparece del chiste. La sutil socarronería que se insinúa en el pasaje recién visto debería ser suficiente para que ningún lector se precipite a acusar a Pereira de complacencia en un patriotismo literario tristemente reductor. Nada más lejos de las inquietudes del hombre que puso al frente de una selección de sus cuentos el título de Relatos sin fronteras. En ningún caso debemos tomar la geografía de don Antonio del cuento como una advertencia de que fuera del noroeste la imaginación palidece y no da para hacer mérito. Lo que Pereira deja de decir a la cuna de la fábula, con el beneficio de sus discretos modales de plantinos que prefieren evitar el sermón propio para declararse por boca de un personaje, es que la imaginación encuentra un respaldo imprescindible en la geografía, pero únicamente en la geografía sentida, en el paisaje que conforma nuestra mirada hasta establecer un vínculo entre los recuerdos y la vida. Estamos ante el paisaje como destino y también como limitación, según el disorder. Pereira reivindica el suyo, y cuando la ropa de acentos enmarcados en los límites de ese poniente que él reparte entre líneas geográficas, acentos líricos y títulos de libros, lo hace sabiendo que las sugestiones del entorno no son nada literalmente, sino se abordan de manera que la experiencia real dé lo suficiente de sí para fundar un mito a partir de su vocación. El mito, no lo olvidemos, es el destino de toda geografía literaria, y el espíritu es la confabulación que hace lograr el mundo de la escritura que ejerce su dominio en la orientación de la vida. Es el empeño de no conformarse con ocupar la realidad y contemplarla, sino con quererla contar de un modo que la haga memorable. Lo decía Pavese en su poética del destino: ver los gestos, las palabras y la vida también como símbolos. Significa que se configuran como existentes fuera del tiempo y que siempre se los ve como únicos, como arreglados por vez primera. Con esa voluntad se acerca también la propuesta del poeta portugués José Manuel Teixeira da Silva en un libro con un título que es toda una invitación a transformar el espacio. O lugar que muda o lugar. Es decir, que el lugar es capaz de alterar el propio lugar, de enmendarse, diríamos, hasta alcanzar su participación temática y con ella su deslocalización del tiempo. Dudo que la conquista sea meramente espontánea, que no esté vinculada en sus inicios a una emoción que tiene el reconocimiento del paisaje propio, su primer incentivo para manifestarse. El paisaje es un estado de ánimo, un poco más adelante del ganador de los triángulos del sur. Y cuesta poco suscribir esta sentencia de Pereira, que lo fue antes de Amiel, un moralista suizo que hace los siglos confió esa conclusión a su diario íntimo. También anotó una reja en las mismas páginas: la eterna discordia entre la vida soñada y la vida real. Si no es demasiada presunción, yo creo que las vistas del poniente, con su dispensa de brumas, melancolías, misterios, soledades sonoras, de agua pasajera y de pájaros distantes, reducen esa desproporción entre la
no debe descuidarse el testimonio de generaciones de viajeros por los caminos alargados del poniente, porque ha contribuido a acreditar una poética del paisaje que tiene el pasmo ante la topografía y que procura resolver el sentimiento de maravilla y de inquietud ante lo imponente mediante el recurso a sugerencias fabulosas por las que van y vienen, acaso con una comodidad menos arraigada en otras geografías, los ingredientes vegetarianos. Cuando en 1837 George Orwell, don Jorgito, que nosotros vino a vender Biblias de destaques por los monumentos jurídicos de León, Galicia, Asturias y Santander, no dejó de alentar sus pasos. Y a la vista del Manzanal, en una jornada que creía el barrio de Sobra de Franca, sufrió la consabida sugestión de lo fabuloso que procura aquí la tierra. Les leo una cita. En sus vertientes azules, en sus quebradas y pintorescas cumbres, se enredaban todavía algunos tenues girones de verdad. Parecía una enorme barrera que quiso estorbarnos el camino, y me recordó las fábulas relativas a los hijos de Magog, de quienes se dice que residen en lo más remoto de Tartaria, detrás de una gigantesca muralla de granito que solo puede pasarse por una puerta de acero de 1000 codos de altura. Medio siglo antes, Joseph Dawson, otro viajero inglés, pasando por Valle de camino a Asturias una mañana de julio de 1766, se sentó al resguardo de una peña para contemplar el paisaje. No describe el panorama, pero reconoce en su apunte que le costó abandonar aquel mirador donde se sintió dominado por una fuerza poética como no había conocido nunca antes. Quizás se tratara de la misma beatitud que alcanzó Enrique Gil Carrasco, llegando de las orillas del Sil a las praderas sonoras de rebaños junto a la luna. Este vecino ilustre de Villarranca, cuyo espíritu, por cierto, se desahogó una noche con Pereira en un hostal de la carretera que el poblador recuerda como un sueño en el secreto del cisne, pasó por Valle el mismo año que don Jorgito Pereira reconocer en el terreno una de las puertas de Tartaria. Les confieso que una y otra vez me conmueve la letra de Gil de Tu Sol Viaje, esos pasos que parecen dictados por la música. Se oyen esquilas y suena el agua, relinchas las hierbas, pasan nubes, cantan las mozas y el praderío entero baila. Tiene uno la impresión de que bajo las estrellas aún resuena el eco de los banderos que viajeros puso al sol. En medio de ese idilio, no sé si al poeta se llama la mano cuando llega a decir que los niños acariciaban a sus amos, pero sin duda la impresión es una manera de invocar la Arcadia que Pablo lleva dentro. Una mudanza de la realidad por obra del lenguaje. Lo admite el propio autor, al que siempre imagino caminando despacio, parándose a tomar una nota aquí y allá, probando el agua y la de las fuentes en el hueco de la mano. Ya sabes que mi viaje es más poético que científico, reconoce. Y como si todos los tiempos fueran uno, cuando se trata de edificar con palabras los reinos de Poniente, el propio Pereira parece prolongar la prosa de su paisano siglo y medio después en un párrafo de Las nieblas de la Purísima. Se lo leo. Pero ya alcanzábamos lo alto. El mundo se aclaraba poco a poco. Luego fue una explosión del sol que solo para nosotros los del valle había dejado de existir durante días y ahora nos decía, aquí he estado siempre y nos esperaba. La luz, el calor, incluso el olor del sol. Todo por debajo de nosotros era un mar, pero mirado desde aquí era un mar muy limpio y en el horizonte más alejado lo surcaban barcos fantásticos, por si fuera bastante la belleza intocada de las nubes. Los mástiles que allá sobresalían eran torres. Yo sabía que torres principales y las desgranaba. La torre de la Colegiata de Villafranca con campanas que volteaban por el rey de Nápoles, la torre de San Nicolás el Real, los torreones del castillo de Rey de Ramiro. Y algo, lo histórico imitando lo poético, lo arcano insinuándose en la cotidianidad, lo memorial en armonía con lo precioso. Del dilema de ser viajero a ser turista, o dicho de otro modo, el testimonio de la realidad a la fábrica de la población nos deja un regalo imprescindible Andrés Martínez Soria en las páginas finales de Flor de Saúco, su maravilloso paseo por los hangares. Seguimos en el ancho rey de Oriente. Dice la cita. El caminante quiere asirse a una realidad que está ahí y se le escapa. Quiere oír ese mundo hermoso que ya no es más que lejanía, como al caminar le gustaría tocar el misterio, alzar un poco ese velo intangible y dar un paso ahí, como damos en el cuento fantástico, sumergirse y volver con algo en la mano. Algo en la mano, como la flor de Coleridge, traída desde el sueño hasta la almohada. Pero la mercancía que el fabulador debe traer ante los ojos de su audiencia para ganar su credulidad está hecha únicamente de palabras. Y con esta obligación,
justicia para hacer verdadera la fábula, salimos del paisaje para entrar por el suelo de la lengua que lo sostiene. En esas ficciones que reclamarían, por encima de otras deudas, su compromiso con una voz que va fundando un territorio nuevo, un país verbal que resuena con un acento inconfundible, digamos que de poniente. Siempre hay una manera mejor que otra de contar lo mismo. No solo una cuestión de elegir eternamente las palabras, sino de acertar con un tono, con una modulación que dicta el discurso, de suerte que parece que no pudieran ordenarse de mejor modo las palabras, porque son el resultado de una armonía necesaria entre el tema y las intenciones artísticas del narrador. Creo que la obra de Antonio Pereira es un caso preclaro de esa afinidad entre su actitud como fabulador y su escritura. Creo también que la concordia debemos a los complejos oficios de la palabra echada al aire, es decir, a todos los arbitrios de la oralidad. Pereira insistía en que el cuento es la ficción de una voz, y ese reclamo, en el que juega un papel decisivo la memoria de lo que se ha oído contar, le exigió la búsqueda de un equilibrio entre la palabra que se produce al oído y la que crea la pluma cuando trata de asentar el discurso de la voz. Escribir de viva voz, diríamos, y a ser posible sin que se note el esfuerzo. Este pulso es una de las señas más reconocibles del acento de Poniente. A los escritores que trabajamos en semejante registro se nos ve el pelo de una deuda que se salda con referencias varias, unas más poéticas y otras más próximas a las imposturas de un supuesto realismo siempre trascendido, con elementos que sacrifican lo costumbrista y exaltan lo simbólico, pero todos abonados al rescate de un imaginario popular que ha conformado una memoria narrativa fundamentalmente oral, capaz de alimentar la imaginación de un modo inconfundible. Y este sustento pasa, entre otras creencias, por hacer de lo legendario una parte de la cotidianidad, por abolir el tiempo histórico, por transformar el territorio en paraje mítico, por prestigiar la anécdota como materia de relato, por aceptar la digresión como parte del discurso y por someter la realidad, por grande que sea, a los sutiles distanciamientos del humor. Confinado hoy a la imprenta y al papel, este acento recrea una deuda particular con lo que en otro tiempo fue contado para sostenerse en el aire y reposar en la memoria. Aquel caudal de historias de vida frágil, ahora que ya no se producen tal como lo hicieron durante siglos, junto al fuego de un hogar, parece haber contagiado de carácter mítico al propio hábito de contar a la muerte de la lumbre, como si aquellas reuniones en las cocinas para escuchar fueran parte de una edad en la que se convocaba al mito, ahora más o menos precisa, entre testigos, y donde noche tras noche se renovaba el ritual de hacer confusas las fronteras entre la realidad y la leyenda, por obra y gracia de la palabra dicha de viva voz. Trasladar ese cifra al papel exige una voluntad de espíritu que puede parecer una traición a los principios. El asunto es tan decisivo en el abordaje de la narración por estos pavos del noroeste que no son pocos los escritores que han reflexionado sobre ello. Luis Mateo y Eduardo Blanco Amón, entre otros, han dejado constancia de la necesidad de moldear la lengua para convertir en literario el registro popular sin ceder a las facilidades de lo pintoresco ni revolcarse, el verbo amor, en el estilo folclórico. Pero me parece que solo Antonio Pereira incluyó en este proceso el riesgo de perder la inocencia del narrador original del camino, lo cual era perder las maneras y la voz, la desenvoltura de aquellos cronistas de antaño que para cerrar el día traían a las cocinas testimonio de lo cotidiano y de lo fabuloso con tal arte que sabían embaucar incluso al fuego con el cuerpo. Cunqueiro también advirtió que esta virtud del relato oral era el cimiento imprescindible de la narración y dejó dicho que en su país nada le gustaba más al animal llamado fuego que escuchar una buena historia. Se le ve avivarse, alargar las llamas y batir unas contra otras como si aplaudiese, recordaba una tarde que fue a conferenciar a mí. Pero si se abandona esa escuela de Poniente, seguiría el fuego resistiéndose a apagarse por escuchar. Pereira se lo preguntó más de una vez, y como fue siempre su costumbre, prefirió integrar sus vacilaciones sobre la pureza narrativa en la propia fábula. En el cuento de los narradores, que vale por juicio diacrónico de su obra y por la actitud ética de la escritura, concluyó que había perdido la inocencia de los primeros relatos en favor de los modales más sabiados como narrador. Pero con un fin inesperado, que acaso no deba menos que las envolturas propias de la narrativa oral que a su evolución como cuentista, termina su examen de conciencia con una duda que también
presidente es haber perdido el candor por el camino. Pereira matiza: si aquello era de candor, que con estos golpistas nunca se sabe. Son las hipótesis duras del narrador que él solía reclamar, y citaba con ello como maestro en las acciones consentidas. Un recurso heredero de la oralidad, tan a menudo convertida con la interpelación ambiente para sacar de su puesto sus dos al mar. ¿Por dónde iba? Solía fingir el padre los libros que reclamábamos de la educación infantil para reparar el argumento de la historia que nos estaba contando. Y Luis Landero, en una página memorable del Balcón en invierno, recuerda las mañas de su abuela, una mujer analfabeta pero capaz de provocar a la audiencia con el arte de contar de viva voz. Su testimonio vale por toda una poética sobre cuestiones tan reconocibles en las cosas del oeste, pero nunca me parece también escrita antes. Les leo la cita que vale la pena. Mi abuela Frasca dominaba como nadie el arte de contar, y eso se notaba enseguida en el tono, en la línea melódica de la voz, en las pausas, en el movimiento acompasado de las manos, en cómo unía entre sí las frases que parecía que una bella como un imán a la siguiente, y lo mismo en los episodios, donde uno hacía de larga, otro de crisálida, otro de mariposa, y el ritmo del relato, ahora lento, ahora rápido, ahora viene una descripción, ahora se crea un suspense que pone en tensión toda la historia, ahora nos ponemos cómicos y ahora trágicos, ahora fingimos que no nos acordamos de un lance crucial del relato, ahora interrumpimos la narración para intercalar una poesía o una canción que viene muy a cuento y de la que de ningún modo se puede prescindir. Ahora resulta que en plena aventura el héroe se sienta a la sombra de un níspero merengue de su frente, y ahí tenemos que seguir esperando a que ella diga exactamente lo que comió y lo que bebió. Ahora se da una palmada en la frente porque se ha olvidado de contar algo que era muy importante para el cuento. Qué mala memoria teniendo esta vieja. De pronto nos preguntaba de qué color era el caballo del héroe o cómo se llamaba un personaje que había aparecido al principio solo de refilón y que ahora iba a cobrar una gran importancia, porque resulta que ella tampoco se acordaba, y sin saber el nombre o el color era imposible seguir adelante con la historia. A ver si entre todos lográramos acordarnos. De manera que no se dejen embaucar. Los títulos de Pereira son parte de una herencia narrativa que exige esa complicidad que siempre recibió de sus lectores para resolverse, porque están seguros de que aún con todos los resabios adquiridos durante el medio siglo de las publicaciones, nuestro autor seguía siendo fiel al agua limpia de la fuente, por decirlo con palabras que le pertenecen. La pureza de sus orígenes, representados por su libro Una ventana a la carretera, pero también visible en poemarios como El regreso y El monte y los caminos, se reclama en otro relato igualmente aventurado de dudar de las desviaciones del arte a medida que uno va progresando en el arte. Se titula El narrador inocente, y sus páginas, publicadas en 1991, aun siendo un calco casi literal de otras impresas de 1957 con el título de Cuento de Navidad, que fue, por cierto, su primer cuento publicado, tienen la virtud de decir otra cosa al abrigo exclusivamente de esa melancolía con que se marca la segunda versión. Ahora casi, un paisano nuestro se convirtió en escritor de éxito. Vino por aquí y se quejaba de las desviaciones de su arte. Estaba harto de las técnicas y las modas y quisiera volver al agua limpia de la fuente. Fue más o menos lo que vino diciendo. Y también con este frescor me gustaría escribir, señalando con las cuartillas que se sacó del bolsillo de la chaqueta. Habíamos salido de la aldea de los abuelos en Fonsagrada a prisa para alcanzar la que se vuelve a Villafranca, y por ahí sigue el cuento. De pronto, estamos en el registro elemental, en el que casi una vez los caminantes que iban de camino a un pueblo una noche de invierno, pero con la perspicacia de que escribir así, con esa inocencia, sin otros avisos al lector, es incurrir en otro riesgo, el de la verosimilitud de lo que se va a contar, es decir, en el riesgo de aventurar fatalmente la única verdad que conoce la fábula, su condición de artificio digno de crédito. Y ante ese posible accidente es donde acude el narrador resabiado al rescate de sí mismo y del lector con un manojo de pretensiones. Vean el resultado en otro relato. Qué pesadez el comienzo de un cuento terrorífico de algo. Un pesado, sombrío, sordo y día otoñal, las nubes agobiosamente bajas en el cielo, un terreno singularmente lógico, con las sombras de la tarde cayendo sobre la mansión melancólica. Yo no desconfiaré del lector hasta tal punto y le diré para esta historia que era enero y un casar en la Sierra de Alcaraz. Basta. Y con semejante franqueza, el cuento puede proseguir por la senda antigua, la del narrador inocente, aunque se trate de relatar la pérdida de la inocencia
El de Pereira procura ser cordial y fraterno, irónico pero confidente con el lector hasta el punto de hacer cierto el juego de convertirlo en protagonista de lo que el fabulador escribe. Los lectores de Pereira, como pide la tradición oral, acabamos siendo parte del cuento, integrantes de esa primera persona del plural que reaparece constantemente por sus libros, miembros de alguna de esas corporaciones de sus ciudades correadas, o hidalgas, o visigodas, o con obispo y sin gobernador, socios de esos patronatos a veces tan misteriosos que pueden enunciarse de esta suerte. Una tarde el alcalde nos reunió a todos los que andamos así y nos dijo: los que andamos así, y no hace falta más para vernos ya implicados en esa vaga feria. Los que andamos así, los que se preguntan la hora por las chimeneas cuando la nieve ha caído tan copiosa que el suelo y los tejados igualan en altura y se pierde la noción del tiempo de las cocinas, o los que, forzados a viajar a pie con el patrón a cuestas, sujetan la cuna de un recién nacido entre los cuernos de una vaca para que el niño se vaya luciendo por el camino. Ese es el torno político. Y todos esos hombres comunes capaces de imaginar situaciones y personajes nada convencionales son criaturas de una fábula continua, alumbrada en los inviernos del noroeste desde hace siglos. Con ellos comparte plaza la dama de Alintero, que está jugando a los bolos con los mozos de la cándana cuando vienen a buscarla de parte del rey. Y es Izquierdo, también metido en recreos cotidianos, como el de sentarse en un prado de Bavia a pelar una naranja con la tizona, mientras ve la cera babieca en la tierra que le dio origen. Y vigas de oro enterradas y cuevas prodigiosas, y fuentes ondinas de brazos lánguidos, y lagos sin fondo donde se oye un repique de campanas, y gallinas que cantan después de izadas, pero solo si se les ha echado algo de arroz en el caldo. Esa es la materia que alimenta una memoria colectiva que inspira todo, fabuloso, lírico y socarrón a la hora de contar, a la hora, diría, de adornar la realidad más anodina con un destello que la saca de su sopor y la levanta de su condición más trascendente. Pereira sanciona estas buenas prácticas y, como siempre, se pronuncia dentro de un cuento, esta vez de un titulado El fabulador a domicilio. Los que creíamos en el fabulador, sabíamos que jamás había contado nada que no fuera fantasía suya. Ahora solo cuenta historias verdaderas, y eso en nuestro pueblo no le interesa a nadie. La verdad en las fábulas, sean de oriente o de poniente, o ocurran del norte o del sur, radica en la verosimilitud de lo narrado. No digo nada nuevo si invoco aquí el nombre de Coleridge para reclamar esa exigencia que implica la suspensión de la incredulidad del lector para aceptar el cuento, sea donde sea. Pero tampoco me parece desproporcionado cederle a los narradores de poniente cierta primacía en eso de rebajar el estado de desconfianza que gobierna la existencia con unas reglas propias, cuya seña, acaso más universal, tenga que ver con la negación del tiempo que garantiza abordar la realidad como si estuviera habitada por el mito. Carlos Casares, un extraordinario narrador oral, como fue Pereira, agradecía a su abuelo esa enseñanza que llegó de niño, oyéndole contar. Los cuentos, como la vida, no son más que detalles, y el tiempo simplemente no existe. Herederas de un espacio y unas palabras inscritas en un pasado donde leyenda y realidad se confunden, estas fabulaciones vienen a negar los calendarios mortales para instalarse en una parte de la memoria donde el tiempo no tiene mayor obligación que la de correr en beneficio del insólito. Fabular así, aun poniéndole voz nueva a la anatomía, es producir una obra intempestiva. Pero intempestiva no más beneficioso para el arte, que es el de engendrar una obra que viene a sacudir el tiempo y el lugar donde aparece. El vaivén de cotidianidad y elementos legendarios, el pulso de fantasía y trascendencia, el hábito humorístico y su esposo de ejemplaridad, la sorpresa de lo maravilloso en medio de un ambiente trivial, propicia una escritura que, sin descuido de la punta costumbrista, sabe disponerlo todo en otro plano donde se hace más significativo que en su espacio natural. Una forma de contar consciente de esta herencia admite sin conflicto las dos universales maneras de ser literario, la manera fantástica y la manera realista, porque estos acentos que el poniente parece inspirarse en esfuerzos de sus criaturas conviven desenvueltamente lo maravilloso con lo cotidiano, la erudición con la espontaneidad y el costumbrismo con el mito. Si hay algo temporal en el paisaje del poniente que desde el tiempo despierta las apetencias míticas en la imaginación de sus inquilinos, sean residentes o estén de paso como las regiones de Roma de Cadenas Mar, si persiste una propensión a abrir el tiempo en las poblaciones que surgen al amparo de esta generación,
También la palabra que debe sostener la fábula que precisa alumbra ha de vivir fuera del tiempo. En realidad toda palabra literaria, especialmente la poética, nace para ser intemporal. Piglia decía que la literatura está siempre fuera de contexto, que esa es su misión y su virtud, vivir al margen de la lengua pública, ser inactivado. Me parece que alcanzar ese rango es una suerte de inmortalidad a la que puede bastar un solo verso para existir. Es un oficio de estilo más que de inspiración. Y tiene sus trampas. Cuando con la sola gracia de las palabras se sostienen todas las exigencias de la ficción, podemos llamarnos engaño y creer en una aparente facilidad que no existe. Esa soltura de que todo parezca producto de una inspiración luminosa que levanta la fábula sin esfuerzo. Pero lo cierto es que, como decía Benet, otro arrendatario del Poniente por razones laborales, la inspiración solo alcanza a quien se ha ocupado de realizar una estructura que le lleve a la comprensión total, la trascendencia y, si cabe decirlo, la intención de la realidad. Que la gran literatura es una concentración de palabras resulta tan sabido por estos pavos que Julio Gamba, en un intento de desnudar la alma gallega, juzgó que era la capacidad de contar cuentos lo que la distinguía del resto de las armas nacionales. Luego le pareció que debía matizar el veredicto y añadió la emigración y las sardinas como complementos esenciales a la naturaleza indiscutible del gallego. Y en una última matización que confirma como propia esa sabiduría narrativa en la que atribuye a sus paisanos, completó así la pintura. Cuando un paisano mío carecía de oficio y no sabía hacer nada que le permitiese vivir en su tierra, si no tenía dinero bastante para irse a Buenos Aires, venía a Madrid y se dedicaba a ministro. A su vez, reconoce, muchos se dedicaron a contar cuentos en los periódicos con bastante éxito, de suerte que fueron surgiendo gallegos cuentistas por todas las provincias. Hoy hasta los hay andaluces, completamente acuados. A poca experiencia que tengan como lectores de lo que se produce entre el Duero y el océano, por seguir con el espíritu imaginario de Fernando Pereira, ya deberían estar todos ustedes lo suficientemente interesados para reconocer en el desenlace de esta anécdota otro acento de México Poniente, esa retranca que todo lo llena con su fiesta y su ambiente. El humor es un punto de vista en todas partes. En las letras del noroeste se resuelve en un estilo sutil y contagioso, capaz de manifestarse tanto en lo menudo como al favor. Abarca desde la acotación costumbrista, diestra en alojar el mito en un lugar concreto de la geografía local, de hacerlo cotidiano, hasta la cosilla socarrona para rebajar toda afirmación solemne, pasando por la duda consentida que a la postre comunica más franqueza que inseguridad. Todas estas maneras abastecen un tono que se ajusta a una escritura, esa reclamación en la que el estilo puede entonces obrar su ensalmo con naturalidad, como si no le quedara otro remedio. Y obrando así, por virtud de la afinación entre las palabras justas y el acento que las impulsa, se logra lo que podemos considerar el desafío más exigente en cuestión de letras inventadas: aceptar el desatino como alimento de la fábula, pero con la precaución de saber contarlo con propiedad. Propiedad no es otra cosa que eficacia de la forma, es decir, compromiso con la lengua, para hacer verosímil mediante palabras cualquier asunto, por peregrino que sea. Las palabras de letras, por tanto, salvan un reto antiguo que distingue a la mejor literatura. Cervantes lo asumió con determinación y a la altura del capítulo 47 de la primera parte del Quijote puso en boca de un canónigo el ruego de que a la hora de escribir se casaran las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyen. Para ello exigía algunas garantías de parte del fabulador. En esencia, talento para suspender los ánimos, para provocar el asombro, para gozar y entretener, de modo que anduvieran al mismo paso la admiración y la alegría juntas. Por estos avales, el camino hacia lo verosímil se allana, o al menos se distrae, y el escritor está en condiciones de abordar mayores atrevimientos. Tal vez por ello Cervantes se admitió en la misma página que la mentira es mejor cuanto más parece verdadera. Es decir, no importa el calibre de la barbaridad que se acepte como materia de la ficción, con tal de que se logre hacerla aceptable. Pereira dejó dicho en una fábula brevísima, 64 caballos, que a los escuchadores de historias nos resulta más fácil aceptar lo enorme que lo mediano. Esa reclamación de verosimilitud, que hará buenos todos los desatinos que el narrador se proponga abordar, tiene su fuerza principal en la fascinación que las palabras logran ejercer en el lector. No existe otra vía en literatura, o no hay modo que le sea tan exclusivo. La palabra es el principio y el fin de todo propósito literario. Fue también
refiero a palabras para una rosa, con esa reiteración tampoco inocente, dejando recado ya desde el principio. La verdad del cuento, que levanta una historia de amor apasionada que dura lo que dura un baile, se sostiene exclusivamente en la fascinación que producen las palabras en tan corto espacio de tiempo como nos ocupan los compases de una de esas piezas sentimentales que se oían paso a popa en los años 50. El hechizo es aún más admirable porque la pareja que baila no comparte la misma lengua. Un español enamora a una rusa con palabras que ella no entiende, pero logra hacerla suspirar y casi desmayarse en sus brazos, rendida ante un discurso incomprensible. Y esta enormidad la aceptamos porque el narrador ficticio, que es quien baila, cree sin fisuras en la virtud acariciadora del lenguaje, una fe que profesa el narrador real. La confianza del bailarín en las posibilidades sonoras de su discurso son descritas por Pereira como si dictara una poética sobre la narración oral. El ensalmo que produce sus palabras a mí me recuerda el efecto que describe Blanco Amor en un poema incluido en su volumen Osios Labios. Y os leo el pasaje. Crisanto sacaba las palabras de mi hilera con un hociquillo rotillado, apresuradas como resputeadas, y con tal certeza que no daba tiempo a dudar, poniéndole uno las cosas delante como si estuvieran diarios, que a veces semejaban las mismas repetidas para cada caso, al parecer sin importarle demasiado que se de ella. Fíjense que la confianza de Crisanto en lo que cuenta es tanta que se despreocupa de la verosimilitud del cuento. El hombre que susurra palabras a una rusa mientras baila obra la misma condición. Y Pereira no ahorra noticias sobre la fuente del secreto. Es un acercamiento a los efectos propios de la poesía, inventando cadencias y asumiendo silencios estudiados, fiándolo todo a la musicalidad de las sílabas agitadas con una voz grave y sonora, lo que garantiza la insonorización y permite al protagonista recurrir a textos tan disparatados para romper corazones como la salve o la tabla pública. Sin el compromiso con la lengua, por tanto, nada se logra en el otro compromiso, el de la verdad de lo narrado, que a su vez es una forma de hacer menos fraudulenta la vida. Una novela hoy tristemente olvidada, como es la Nápida de Nuestra Langa, supone la mejor ilustración de esa solicitud que debiera inspirar siempre la labor de quien escribe, el concepto con las palabras, su renacimiento dentro de la fábula para que ésta rompa los límites de la ficción y le devuelva al mundo, con verdad añadida, un testimonio de vida cuyo crédito descansa por encima de todo en la lengua de los personajes. En el mismo compromiso con las palabras y la vida ofrece otra novela fiel al espíritu formulador del Poniente, Calle Fea de Tomás Sánchez Santiago, al que le basta una calle de Zamora para contar el mundo y sus oficios, la infancia y sus afanes, la realidad y sus ilusiones, expuestas en coloquios callejeros surgidos del empeño de las voces por dejar memoria de lo que han oído y por contarlo al serano, esa hora en la que es más frágil el sol, pero más perennes las palabras. Esta exigencia con la lengua que sostiene el discurso del narrador completa el recorrido que les anuncié al comienzo, el de una formulación que respira en el paisaje, que vive en una voz detenida en la memoria y que busca recuperarse haciendo una voz nueva, consciente de sus recursos cuando se trata de recrear el recuerdo para hacerlo fábula y temporal. Mas la palabra sin tiempo, la única que vale en literatura, tiene también su cifra secreta y su apelación al entendimiento del lector para descubrir lo que no se dice, pero está entre las líneas de lo escrito. Es un último legado de ese acento cliente que deriva del hábito de escuchar afinado por generaciones de oyentes deseosos de acceder cada noche al cuento y su secreto. Hay un relato de Pereira extraordinario en esta sutil ilustración. Se titula Historia de Monjas. Aquí hablan las campanas de dos conventos separados por el río Villafranca de Bielsa, las calzadas del otro lado y las descalzas de la altura. Lo que se oye son las horas que con una puntualidad solar llevan dando las monjas desde la generación a sus proyectos. Por tanto, un tiempo antiguo, un tiempo casi legendario, pero que en los curiosos siglos aún rige la vida de todo el pueblo. Pero lo que de verdad cuenta el bronce batido, porque Pereira quiere que hagamos cuando dañen las campaneras de las dos orillas, es otra cosa. Son los afanes y las dudas de las monjas, sus dolencias y su presentimiento de la margen, sus pasos por son los jardines, las cartas que les llegan de Roma, el acento tan elegante del latín de los versos. La monja protagonista del cuento es de Cambados, es decir, que se llama Sor Peregrina. Tiene la misma habilidad de los fabuladores de su tierra para reconocer el misterio que alumbra la existencia. Oyendo tocar a su aurora del convento de Antiguo, sabe que Quintaña es
paseó con recato y se miró en las lunas de los escaparates y tanteó collares que ella nunca había de vestir. En el cuento de Pereira, la voz de la monja centenaria es una cuerda que prolonga la agitación de sus manos para echar la voz al aire, una voz que pide confidencia y exige complicidad. Y solo así el cuento deja de ser una estampa más o menos costumbrista para convertirse en un testimonio discretísimo del lenguaje figurado, como corresponde a la clausura, pero un testimonio tan convencido de la locuacidad de las campaneras cuando es una mano sabia que las bate, que no hace falta palabras añadidas que se impongan al latido del bronce. En las horas del pueblo que da la monja centenaria de Cambados van contadas sus cuitas, sus renuncias, sus sueños y su caridad. Y todo ello lo entiende al otro lado del río una monja que replica con su campana mientras la vida sigue. Este gran oficio de palabras, sean dichas por campanas, sean puestas en boca de una inocente o de un cónsul romano que llama a los soldados por su nombre, negando el olvido que cuida las confianzas de sus vidas, obra de milagros que solo la literatura puede ofrecer. En el fondo se trata siempre de lo mismo, contar con las palabras justas para que colore el mundo en las palabras. Solo así podrá tener sentido este quehacer leve, capaz de sujetar el peso incalculable de la existencia en una línea, tal vez en esta que Pavés puso labios de Siodo para describir el oficio de los poetas. Con un simple nombre contaban la nube, el bosque, los destinos. En el poniente se sigue creyendo en esta enormidad cada vez que una cortina en blanco reclama las palabras del fabulado para hacerlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por este magnífico recorrido, por distintas voces, por distintos textos que has analizado con tu minuciosa mirada y voz también. Damos paso ahora pues, a un breve espacio por si alguien quiere comentar o preguntar. Nos falta el fuego de la cocina. Yo me siento muy aludida. Lo he pasado muy bien. Me parece un recorrido por la obra de Antonio extraordinaria, con unas luces y unos focos muy bonitos. A mí, desde luego, me has tenido todo el tiempo pendiente de libros, de lo que decías. No sé, la gente, claro, si conoce o no la obra, claro, yo no la conozco mucho. Me podría examinar y me daba igual. Para mí ha sido una fiesta. Para mí la invitación también, sobre todo de venir aquí, porque supuso la relectura de Pereira lo leo continuamente. Pero esta vez, con ese motivo, me propuse leerlo no dentro de otro. Y hasta encontré una edición de la verdad de la carretera, segunda mano, dedicada a la señal de tu conoces a la de Catral. Ya te la señal. Y bueno, me lo fui leyendo por orden y bueno, Pereira tiene esa capacidad de tocar y parte con la sonrisa puesta, pero cuentos que en algún tiempo a lo mejor me habían parecido más interesantes, les vi ahora entre líneas, sobre todo pues, cosas que no me había tratado y no sabía leído muchas veces. Y una que ahora me ha gustado especialmente es la de San La Torre. Y donde hay muchos más, hay una poética por la torre, incluso de palabras para una rosa y una continuidad allí. Lo lleva en la Tarragona, con una rosa en Tarragona, o algo así se titula esa versión, en la que el protagonista es Pereira, Antonio, leyendo el texto ante lectores y la reacción de los lectores, los vuelve a enamorar. Ahora se queda enamorado. Y luego ya por ahí lo sigue con exactamente. Disparatada muy creíble. Claro, pero esa es la enormidad que le reclama, que los lectores aceptamos mejor lo enorme que lo mediano. En su caso, por lo que contaba hace un momento, le pasaba con el médico también, ¿no? Que prefería aceptar el preocupaba más lo mediano en torno a una dolencia pequeña que una enfermedad grave, ¿no? Que era más bueno, pues esto,
ese relato como al final la parte inventada, pero a él le viene muy bien que se le hace una oyente joven a elogiar el cuento y pone en boca de esa joven una poética a la que él quiere colocar, ¿no? Como se resulta de las palabras acaricias, las palabras tienen olor, pero no son de verdad. La escritura son las palabras, es una peculiaridad que la literatura es una escritura. Es un oficio de estilo, un estilo bueno, no es una cuestión de hacer preciosismo, hay que integrarlo, una estructura tiene que tener un tono, pero la palabra es fundamental, no se puede renunciar a ella. Sin ese cuidado, sin esa búsqueda de precisión con la que Antonio un maestro, no tenemos literatura, tenemos otra cosa, una acta notarial, que tampoco son auténticas, pero vamos, estaría más cerca, porque es una descripción de la realidad que lo que tiene que hacer un escritor. Creo que de lo que Antonio no dejó tanta influencia a nadie como lo que le digo de ti, lo que le digo de Fernando Costino, tanto en ese respeto por la palabra, respeto por el lenguaje y una preciosismo casi, ¿no? Como en la manera de contar los temas, las gentes. Yo disfruté muchísimo con el terrorista y enseguida reconocí y encontré allí a Pérez, ¿no? Y lo mismo con Fellino. Yo creo que son estos autores que tenéis presente, muy presente en todo. Sí, de todas maneras, era algo que acabo de decir hoy. Es Pereira, por supuesto, pero es antes que Pereira. Es decir, hay una corriente que yo creo que además la reivindican curiosamente más los escritores y los críticos. Normalmente las escuelas literarias las hacen los críticos. La generación del 98, la del 17, la del 50, la que queramos, la del siglo. Pero en este caso me da la impresión de que son más los propios autores, los escritores, los que han puesto ese nombre del movimiento del occidente, y además leyendo ahora libros de escritores gallegos y los prólogos que ponen a es un caso muy claro, son conscientes, reflexionan los prólogos con conciencia de que ellos continúan una tradición antigua. Yo he empezado con cierta licencia por el episodio de Decimos Juntos, que es un episodio real que está en el libro, pero porque encontré es un refaccionamiento de la me parece muy interesante, aunque es de orden culto más que de orden popular, ¿no? La literatura del noroeste tiene una base popular enorme y oral. En este caso, el libro cuenta ese episodio, llegan al río y los soldados, por lo que sea, tienen el sentido del olvido que ellos conocen por la mitología griega y no lo quieren cruzar. Decimos que no lo cruzan, cuando llega al otro río le siguen. Leído así, pues como lo cuenta el libro, a mí me falta algo. ¿Por qué saben que no ha perdido la memoria? Que llega a la otra orilla y ellos saben que lo recuerda. Esa impresión la tuvo también en algún momento algún lector. Eso sería muy eventual decir que además era un lector del noroeste, pero alguien se vio la necesidad de preparar esa fábula y decir una prueba de que no se ha perdido la memoria, que vayan logrando uno por uno los soldados. Esa es una idea que está ya en la fuente que aparece hasta el clima, es decir, pero no en el contexto de cruzar el río. Simplemente pues, en la enciclopedia se recuerda, por ejemplo, que Ciro era capaz de recordar de memoria el nombre de sus oficiales para exaltar a él, para exaltarlo a él, textos para el general, porque estaba convencido de que una obra se cumplía mejor si la dabas a nombre propio que decir que venga uno y vaya a llevar este mensaje, no, que venga y lleve el mensaje. Bueno, pues esa tradición y esa idea que yo creo que tiene mucho que ver con el paisaje, el territorio, de hecho, la anécdota de Julián de Mobuto sí viene a arropar de, o sea, es lo físico, es el río, que nos produce ese dinero, es esa conciencia de estar en un límite del mundo en aquel momento, la F, no se sabía que más allá. Eso junto crea una percepción de la realidad que ya predispone a un tratamiento legionario, tratamiento más cercano a que se vaya a guardar. En el
eso, desde luego hasta el océano y hasta Grajal, por el este, por lo menos, todavía hay esa conciencia, todavía los relatos de, bueno, yo ya no vi los ladrones, pero sí, por contar a mi padre anécdotas que había escuchado, y ese sustrato está, y si no había con aquello, además ese sustrato que puede ser maravilloso, fantástico, se lleva a la geografía completa, y no se aventura que se ocurre en el reino de Jauja, ¿no? Es aquí a la vuelta de esta tumba saliendo de Mondoñedo, uno se puede pensar por nombre y que comía y que llevaba, y eso todavía en la forma de contar y de fabular en esta zona, por lo menos, persiste. Y más yo lo utilicé de forma un poco paródica, pero sí, se intentaba recuperar esa tradición. O sea, es algo más. Esto sí, te acuerdo totalmente. Yo ya lo presente, acabo de leer la Catedral del Niño de Eduardo Blanco. Sí. Y eso lo que dice, habla de la gente, que es el espacio siempre literario, es el espacio literario. Y también comprendo todo lo que dices de nuestro. Pero es una cosa curiosa. Yo, que no soy del noroeste, lo veo muy bien, lo comprendo, que es una... Al traducir al francés, no le suena lo del noroeste. No lo entiende. Era un título que traducí literalmente. Cuentos del noroeste, escritores del noroeste. No me suena, no entiende. No lo entiendo, yo tampoco, porque los franceses, yo sí, yo traduciría literalmente. No, pero se entiende la ley. Pero no se entiende la idea. Ya, bueno, pues es como si uno crea un territorio fabuloso, no exista, pero cuando lees el libro, entras en él, simplemente es eso. En el fondo, yo creo que esto es una escultura popular llevada a un alto nivel. Esa deja de todo esto es popular y cada país tiene que tener su tradición a y Francia, la verdad, no sé si prima una zona sobre otra, aquí en los lados con muchos de estos recursos de algo que no creo que solo se ven en el poniente, pero desde aquí somos conscientes al menos de que eso es una herencia, una tradición. Esa puede ser la diferencia, pero consciente sobre ese sustrato y a que se lleva de forma espontánea, de forma popular. Landero, por ejemplo, Landero es extremeño, pero la descripción que Landero hace de la narración oral de cómo ha contado su abuela, eso es lo que hemos conocido. Y ahora cuando lo leo, casi les diría que la primera mitad es una cuenta del Quijote, que se podría aplicar al Quijote con una historia que va llevando que se podría aplicar, es decir, que está por encima de lo que es una geografía concreta. Pero sí, a mí se me parece que en esta zona, en Asturias, en Galicia y en Portugal, hay conciencia al menos de que eso es una manera de contar antigua, que se ha mantenido más que en otros sitios. Yo estoy casado en Salamanca, que no está lejos, y no tienen esa percepción, por ejemplo. Y estamos, para los leonesistas, poco menos que sería el Reino de León, la provincia de Salamanca, pero se aprecia, pero no se recuerda, no se tiene esa conciencia biográfica que se puede tener aquí, como experiencia real de tratar y contar. A mí me parece muy interesante que hayas reivindicado este modo de contar del noroeste, ¿no? Que es obvio, pues, tanto como has mencionado, un que me parece Es el principio y el fin. Y me hacía pensar cuando recordarás, creo que fue en los años 70, un profesor, los críticos son los profesores los que damos los nombres, no las generaciones, habló del grupo leonés y sabes que fue muy conflictivo, muy criticado, ¿verdad? Creo que fue Javier García, ¿no? Y fue criticado por muchos profesores, incluso por los propios autores que decían que ellos no tenían nada que ver con el otro, etc. Y me parece interesante que desde tu
plano, porque parece que se quiere denostar un poco esta tradición en algunos casos, ¿no? Yo, fíjate, no estoy tan seguro de que creo que ha habido cierta evolución con eso. Todos los escritores ordinarios ahora se encasillados en una generación, nadie se reconoce, pero en este caso es como lo de las brujas gallegas, que además hay las, ¿no? Podemos negar, ¿no? O podemos decir qué es exactamente esto de la narración del poniente, pero tiene nombre, y los nombres pues, siempre en realidad determinado, y yo creo que en hablos que nos reconocía que todos los grupos son Mateo, son Mateo, nosotros hemos hablado, y sí, lo que estamos de acuerdo es en esa herencia, ¿no? Que yo sea de yo lo resuelva igual, pero cada voz y cada escritor lo lleva a su terreno. Pero ese pozo, ese sustrato común, yo creo que sí se puede reconocer en la obra de Germán Bisbal, como puede ser Menino, que es un autor de cuentos fantásticos también, pero tiene libros como El barrio del refugio y otros libros que esos son los títulos de cuentos que reían los digamos. Y en Galicia un montón de Asturias, son de ellos, ahora mismo está en ese registro. De manera que no, y son que hay edades muy distintas ahí, pero todos pueden coincidir no en la generación de edad, pero sí en una generación, digamos, temática o estética. Eso sí. Y que yo creo que además que no es una cosa trasnochada, o que podamos pensar, esta forma de escribir, esta forma de escribir crea un marco que posibilita todo. Es decir, estás con Creiro escribir la fantástica, literatura maravillosa, podemos decir así, sin perder